El reloj del salpicadero marcaba las 3:47 de la tarde, cuando el oficial García divisó a Jairo Rey, caminando solo. Apenas otro adolescente negro en un barrio blanco, sospechoso por defecto a los ojos del policía. La detención que siguió fue un clásico caso de acoso. Preguntas invasivas, un registro innecesario y un desafío implícito a que Jairo demostrara su derecho a estar allí. Pero la risa burlona de García cuando Jairo mencionó la carrera de su padre en las fuerzas especiales fue su primer y más grave error. Lo que este exmilitar suspendido y fracasado no pudo reconocer fue la dignidad disciplinada en los ojos del chico, un reflejo exacto del hombre que le había enseñado a enfrentar la injusticia con una fuerza silenciosa. 3 días después, cuando las cámaras de seguridad captaron camionetas negras circulando por el vecindario, y García comenzó a indagar en archivos clasificados que solo devolvían advertencias censuradas, el verdadero juego ya estaba en marcha. Ismael Rey estaba regresando a casa, y Altos del Roble nunca volvería a ser el mismo. El sol de la tarde caía con fuerza sobre los hombros de Jairo Rey, mientras recorría el camino habitual desde la escuela hacia su hogar. A sus 16 años, con los auriculares puestos, la música creaba una burbuja que lo aislaba del mundo. Jairo había perfeccionado el arte de moverse por su vecindario como una sombra, presente, pero invisible. O al menos, eso prefería. Sin embargo, en Altos del Roble, un barrio suburbano predominantemente blanco donde la familia Rey había vivido durante la última década, ser invisible no siempre era posible, especialmente para él. Al pasar por la casa de la señora Vargas, las cortinas se movieron ligeramente, como siempre. La anciana nunca dejaba de seguir sus pasos desde su impecable jardín. Jairo mantuvo la mirada al frente, fingiendo no notarlo, tal como su padre le había enseñado. Mantén la cabeza alta, pero la guardia más alta aún, le había dicho Ismael Rey una vez. Algunas personas siempre te verán antes de ver quién eres realmente. Luego vino la tienda de la esquina. Desde el interior, los ojos del señor Pérez se fijaron en Jairo a través del escaparate, con una mirada suspicaz e inquebrantable. Jairo había entrado en esa tienda cientos de veces, comprando refrescos o snacks después de practicar baloncesto. Pero el dueño aún lo vigilaba como si fuera a robar en cualquier momento. Jairo subió el volumen de su música. Era más fácil así. Estaba a medio camino de casa cuando una patrulla policial redujo la velocidad a su lado. Sintió el vehículo antes de verlo. Ese movimiento lento, acompasado a su ritmo. Su estómago se tensó. Había visto esto antes, aunque normalmente les pasaba a chicos mayores, no a estudiantes de segundo año caminando a casa un martes. La ventanilla bajó, revelando el rostro severo del oficial García. Jairo aún no sabía su nombre, pero pronto lo conocería. Tú espera un momento», llamó el oficial. Jairo se detuvo, quitándose los auriculares. La voz de su padre resonó en su mente. «Si te detienen, sé educado. Mantén la calma. No les des motivos». «Sí, señor», dijo Jairo, con la voz firme a pesar de la ansiedad que le subía por la garganta. El oficial Bernardo García era nuevo en el departamento de policía de Altos del Roble. A sus 32 años, se comportaba con la confianza agresiva de alguien que tiene algo que demostrar. Su cabello corto y su postura rígida delataban su pasado militar, aunque pocos sabían que había sido expulsado del entrenamiento antes de ver acción real, un detalle que solía omitir en las conversaciones. «¿Qué haces en este vecindario?», preguntó García, entrecerrando los ojos mientras examinaba a Jairo de pies a cabeza. «Vivo aquí, señor. Solo voy a casa desde la escuela». «¿Identificación?», Jairo dudó. «Tengo 16 años, aún no tengo licencia de conducir, solo mi carné escolar». Alcanzó lentamente su mochila. «Mantén las manos donde pueda verlas», espetó García, moviendo instintivamente la mano hacia su funda. Jairo se congeló, con las manos visibles frente a él. «Mi carné escolar está en mi mochila, señor». García salió del vehículo, rodeando a Jairo en la acera. Algunos vecinos aminoraron sus autos, observando. Otros,
espiaban desde sus ventanas, atraídos por el espectáculo del nuevo oficial interrogando al adolescente negro. «¿Qué hay en la mochila? Vacíala. Solo libros y cosas de la escuela», dijo Jairo, colocando cuidadosamente la mochila en el suelo y abriéndola. Mientras sacaba sus libros y cuadernos, la actitud de García pasó de cautelosa a despectiva. La mochila del chico no contenía más que materiales escolares, una botella de agua y zapatillas de baloncesto. Ni armas, ni drogas, nada que justificara la detención. Pero en lugar de terminar el encuentro, García redobló su actitud. «¿Dónde vives exactamente?», exigió. «Calle del Cedro, señor. Número 1742. A 3 calles de aquí». «¿Están tus padres en casa? Mi mamá llegará pronto del trabajo». «¿Y tu papá? ¿Dónde está?». El tono de García cambió, volviéndose casi conversacional, pero con un matiz burlón que hizo que a Jairo se le irritara la piel. «Está fuera por trabajo». «¿Qué clase de trabajo mantiene a un hombre lejos de su familia?», insistió García, inclinándose más cerca. «Ustedes los chicos nunca parecen tener un hombre en casa, ¿verdad?». «¿Verdad?». La implicación era clara y dolió. Jairo sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo su expresión neutral, como su padre le había enseñado. «Mi papá está en las fuerzas especiales», respondió Jairo en voz baja. Las palabras fueron directas, sin alarde ni desafío. Solo la verdad, dicha con simplicidad. El rostro de García se iluminó con una amplia sonrisa antes de estallar en carcajadas, un sonido que resonó en la tranquila calle suburbana. «¿Fuerzas especiales?», repitió, lo bastante alto para que los curiosos lo oyeran. «¿Tu papá es el Capitán América pequeño?». Jairo no dijo nada. Su rostro una máscara que no traicionaba la ira ni la humillación que bullían en su interior. «Oye, Morales», llamó García a otro oficial que había llegado en una segunda patrulla. «Este chico dice que su papá está en las fuerzas especiales. Tal vez trabaja con el supersoldado». El oficial Morales rió incómodo, mirando a la creciente cantidad de testigos en la calle. Sin que los oficiales lo notaran, una chica de la edad de Jairo, Marina Torres, estaba medio escondida detrás de un árbol al otro lado de la calle, grabando el encuentro con su teléfono. Su dedo dudó varias veces sobre el botón de parar, pero algo le dijo que siguiera filmando. «Escucha, pequeño héroe», dijo García, acercándose más a Jairo. «La próxima vez que quieras inventar historias, elige algo creíble. Estuve en el ejército. Sé cómo son los soldados de verdad». Jairo permaneció en silencio, sus ojos firmes pero no desafiantes. Sabía que no debía responder a un policía, especialmente a uno empeñado en provocarlo. «Recoge tus cosas y lárgate», dijo García finalmente, aparentemente aburrido por la falta de reacción. «Y mantente fuera de problemas». Jairo recogió su mochila con cuidado, consciente de las miradas que lo seguían. Volvió a ponerse los auriculares, aunque no encendió la música. Mientras se alejaba, aún podía escuchar la voz de García detrás de él. «Fuerzas especiales, ¿qué va?», murmuró el oficial a Morales. «Apuesto a que el papá es especialista en dormir en el sofá. Probablemente ni siquiera conoce al chico». Jairo siguió caminando, con pasos medidos y tranquilos, a pesar de la tormenta en su interior. No miró atrás. No les dio la satisfacción de ver cuánto lo habían herido las palabras del oficial. Mientras García regresaba a su patrulla, hizo una pausa, una idea formándose en su mente. «Oye, Morales, ¿sabes algo de un tipo de fuerzas especiales viviendo en este vecindario?». Morales se encogió de hombros. «No que yo sepa, este chico, Rey, me intriga ahora. Averigua quién es realmente su papá, ¿quieres?». «Claro», respondió Morales, aunque su tono sugería que no tenía intención de seguirle la corriente a lo que parecía una petición mezquina. Pero García no iba a dejarlo pasar. Algo en la calma confiada de Jairo lo había irritado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Jairo no se había acobardado ni mostrado miedo, y eso lo molestaba profundamente. Mientras Jairo doblaba la esquina,
Marina Torres guardó su teléfono en el bolsillo y se alejó en dirección opuesta, con el video a salvo. No sabía qué haría con él aún, pero algo le decía que podría ser importante. La puerta principal de la casa número 1742, de la calle del Cedro, se cerró silenciosamente detrás de Jairo, al entrar en la modesta casa de 2 pisos. A diferencia de muchas de las ostentosas casas de Altos del Roble, la residencia de los Rey era humilde pero bien cuidada, un testimonio del meticuloso cuidado de Ángela Rey. A pesar de trabajar a tiempo completo como administradora de un hospital, Ángela mantenía el hogar impecable. Jairo dejó caer su mochila junto a la puerta y se quedó un momento en la entrada, dejando que la familiar sensación de hogar lo envolviera. El aroma a pulidor de muebles con limón, un leve toque de las velas de jazmín que su madre amaba, el persistente olor de la cena de la noche anterior. Las paredes del salón exhibían una selección cuidadosa de fotos familiares. Ángela y Jairo en su graduación de secundaria, Jairo de pequeño en el patio trasero, los 3, madre, padre e hijo. En la playa hacía 5 años, entrecerrando los ojos bajo el sol. Pero no había fotos de Ismael en uniforme, nada que sugiriera su carrera militar. Esto era intencional. Jairo caminó hacia la cocina y tomó una manzana del frutero. El encuentro con el oficial García se repetía en su mente mientras daba un mordisco, el crujido llenando la casa silenciosa. Un recuerdo emergió. Jairo a los 8 años, sentado con las piernas cruzadas en el patio trasero, mientras su padre le enseñaba a hacer nudos especiales. ¿Por qué necesito saber esto, papá?, había preguntado. No vamos mucho de camping. La sonrisa de Ismael había sido cálida pero seria. Son habilidades, hijo. Algunas las muestras al mundo, como tu baloncesto. Otras las guardas ocultas hasta que las necesitas. Ser invisible cuando es necesario es, a veces, la mayor ventaja. En ese momento, Jairo no había entendido del todo lo que su padre quería decir. Ahora, a los 16, las piezas comenzaban a encajar. El sonido de llaves en la puerta principal sacó a Jairo de sus pensamientos. Ángela Rey entró. Sus pijamas de enfermera reemplazados por la ropa formal que usaba como administradora del hospital. A pesar del largo día, su postura seguía siendo recta, sus movimientos precisos. «Hola, pequeño», lo saludó, dejando su bolso. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Bien», respondió Jairo automáticamente. Ángela le lanzó una mirada que decía que no le creía, pero no insistió. Todavía no. Ella tenía un sexto sentido para su hijo. ¿Tarea? Solo algo de cálculo y un ensayo de historia. Ella asintió, pero luego hizo una pausa, estudiando su rostro. Algo pasó hoy. No era una pregunta. Jairo consideró evadirlo, pero sabía que era inútil. Su madre siempre lo descubría. Me detuvo un policía de camino a casa. Ángela se tensó, su actitud casual reemplazada instantáneamente por una preocupación alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Nada, lo usual. Preguntó qué hacía aquí, revisó mi mochila. ¿Dio alguna razón para detenerte? No. La mandíbula de Ángela se apretó. ¿Tienes su nombre o número de placa? García, creo, es nuevo. Ella asintió, archivando la información. ¿Qué más? Sé que hay, Matt. Jairo dudó. Preguntó por papá. El cambio en Ángela fue sutil pero inmediato. Un leve estrechamiento de los ojos. Un enderezamiento apenas perceptible de su postura ya perfecta. ¿Qué le dijiste? Solo que está en las fuerzas especiales. Nada más. Ángela se quedó en silencio por un largo momento. Jairo, hemos hablado de esto. Sabes que no debes... Lo sé, mamá, la interrumpió. Pero estaba diciendo cosas, como que los chicos como yo nunca tienen padres en casa. No di detalles, solo... No podía dejar que pensara que papá nos abandonó. La expresión de Ángela se suavizó.
Cruzó la cocina y abrazó a su hijo, algo que sabía que él, cada vez más, aceptaba con reticencia al crecer. Pero esa noche no se apartó. «Escúchame», dijo, con voz baja y seria. «El trabajo de tu padre no es algo que discutamos con extraños, especialmente no con policías. No se trata solo de privacidad, es por seguridad, nuestra seguridad, la de tu padre». «Lo sé», dijo Jairo. «Lo siento». «Está bien, solo ten cuidado. Si este oficial García pregunta de nuevo, di que tu papá trabaja en consultoría para el gobierno. Nada más». Jairo asintió, aunque se preguntó por qué era necesario un disfraz tan mundano si el trabajo de su padre era legítimo. Esa noche, mientras Jairo trabajaba en su ensayo de historia, su teléfono vibró con un mensaje de Marina Torres. No eran amigos cercanos, más bien conocidos que compartían algunas clases, pero su mensaje fue directo. «Necesito hablar contigo mañana sobre lo que pasó después de la escuela». Jairo miró el mensaje, preguntándose cómo sabía Marina de su encuentro con García. Respondió con un simple «Ok», y dejó el teléfono, con una inquietud instalándose como niebla. A la mañana siguiente, en la escuela, Marina lo encontró antes de la primera clase, llevándolo aparte cerca de la sala de música, donde pocos estudiantes se reunían. «Vi lo que pasó ayer», dijo sin preámbulos. «¿Con ese policía?» Jairo mantuvo su expresión neutral. «¿Y qué?» «Fue injusto como te habló». Dudó, luego añadió: «Grabé parte de eso». Los ojos de Jairo se abrieron ligeramente, la única señal de su sorpresa. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque no estaba bien», dijo Marina, ajustándose las gafas. «Mi papá es abogado de derechos civiles. Dice que siempre hay que documentar». Jairo asintió lentamente, procesando la información. «¿Qué vas a hacer con eso?» «Nada, a menos que tú quieras». «Pero, ¿es cierto lo de tu papá?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Jairo consideró evadirla, negarlo o cambiar de tema. En cambio, simplemente dijo «¿sí?». Marina estudió su rostro por un momento. Luego asintió. «Genial. Solo quería saber». La conversación terminó cuando sonó la campana de advertencia. Pero mientras Jairo se dirigía a su primera clase, la pregunta de Marina seguía resonando. ¿Era cierto lo de su papá? Sí. Pero ni siquiera Jairo conocía toda la verdad. La noticia se extendió rápidamente en la secundaria Altos del Roble. Para la hora del almuerzo, de alguna manera, todos sabían del enfrentamiento de Jairo con el oficial García. Mientras comía solo en su mesa habitual, Tomás Vidal y sus amigos se acercaron. «Oye, Rey», llamó Tomás, lo bastante alto para que las mesas cercanas lo oyeran. «Escuché que le dijiste a García que tu papá es como Rambo o algo por el estilo». Jairo siguió comiendo su sándwich, sin levantar la vista. «Mi papá dice que tu papá trabaja en un restaurante, no en las fuerzas especiales», continuó Tomás, alentado por las risitas de sus amigos. «Tu papá habla de mi familia en la cena». «Qué raro», respondió Jairo fríamente, sin mirarlo. El rostro de Tomás enrojeció. «Como sea, todos saben que mientes. Tu papá probablemente se fue hace años». Jairo finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los de Tomás. No dijo nada, pero algo en su mirada firme hizo que Tomás se moviera incómodo. «Vamos, chicos», murmuró Tomás, retirándose con sus amigos a su mesa habitual. Marina se deslizó en el asiento frente a Jairo, un momento después. «Ignóralos», dijo. «El papá de Tomás es ese agente inmobiliario que fue atrapado publicando cosas racistas en línea el año pasado». La boca de Jairo se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. «Sabes mucho sobre los padres de todos». Marina se encogió de hombros. «Mi mamá trabaja en el juzgado. Escucho cosas». Comieron en un silencio amistoso por un rato antes de que Marina hablara de nuevo. «Entonces, fuerzas especiales. Eso es intenso». «No quiero hablar de eso», dijo Jairo en voz baja.
Marina asintió. Justo. Pero si ese policía sigue molestándote, dímelo. Como dije, mi papá es abogado. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, el oficial García comenzaba su turno con una nueva misión. Había pasado la noche anterior buscando en redes sociales información sobre la familia Rey, pero encontró poco. Ángela Rey tenía un perfil básico de Facebook, con publicaciones mínimas y sin fotos de su esposo. Jairo no parecía tener presencia en redes sociales, algo inusual para un adolescente. García comenzó su patrulla en la zona de la calle del Cedro, conduciendo lentamente frente a la residencia de los Rey. La casa parecía tranquila, ordinaria, sin nada que sugiriera que vivía allí un operativo de fuerzas especiales. Estacionó a una calle de distancia y se acercó a una anciana que trabajaba en su jardín. «Buenos días, señora», dijo, mostrando su sonrisa más encantadora. «Oficial García, solo estoy chequeando el vecindario. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» «Casi 30 años», respondió ella con orgullo. «Entonces debe conocer a la mayoría de sus vecinos. Los Rey, en el 1742. ¿Cuál es su historia?» La mujer, Marta Jiménez, se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. «Ángela es un amor, trabaja en el hospital. El chico, Jairo, es callado pero educado. Siempre ofrece limpiar la nieve de mi entrada en invierno. Y el señor Rey, Ismael, ¿verdad?» Su expresión se volvió pensativa. «Está fuera mucho. Militar, creo, aunque Ángela no habla de eso. Son muy reservados». «Militar, ¿eh? ¿Alguna idea de qué rama o qué hace?» Marta negó con la cabeza. «Como dije, son reservados. Ismael va y viene. A veces está en casa por meses, luego se va por el mismo tiempo. Un hombre amable, eso sí. Arregló los escalones de mi porche la primavera pasada cuando estaba aquí». García asintió, archivando la información. «Gracias por su tiempo, señora. Solo estoy conociendo a la comunidad». A medida que continuaba con sus indagaciones durante el día, el patrón se repetía. Los vecinos conocían a los Rey, pero tenían poca información específica sobre Ismael. Rara vez se le veía, siempre trabajando fuera, pero nadie sabía exactamente qué hacía. Esa noche, García se sentó en su patrulla frente a la casa de los Rey, observándola desde la distancia. Las luces estaban encendidas en lo que supuso era la cocina. A través de la ventana podía ver a Ángela moviéndose, y, ocasionalmente, Jairo pasaba. No había señales de un tercer miembro de la familia. La radio de García crepitó. «Unidad 4. ¿Cuál es tu posición?» «Calle del Cedro», respondió. «Terminando la patrulla». «Entendido. El turno casi termina. Regresa para el informe». García arrancó el motor, pero echó un último vistazo a la casa de los Rey antes de irse. La afirmación del chico aún lo molestaba. Fuerzas especiales. Parecía descabellado, pero nadie en el vecindario podía confirmarlo o desmentirlo. El misterio solo alimentaba su curiosidad. Más tarde esa noche, el teléfono de Ángela Rey sonó justo después de la medianoche. Alcanzó el aparato en la oscuridad, comprobando el identificador de llamadas, número desconocido. Dudó. Luego respondió. «¿Hola?» Silencio. Ni respiración, ni ruido de fondo, solo vacío. «¿Hola?» repitió, más firmemente. La línea se cortó. Ángela se sentó en la cama, completamente despierta. Era la tercera llamada de ese tipo esa semana. Comprobó que la puerta de su dormitorio estuviera cerrada. Luego alcanzó su teléfono seguro, un dispositivo separado que guardaba escondido en su mesita de noche. Envió un mensaje a un número guardado solo como I. Pura chaulapada vacía. Mismo patrón. La respuesta llegó segundos después. Anotado. Protocolo 7. Ángela borró ambos mensajes. Devolvió el teléfono a su escondite e intentó volver a dormir. Pero su mente estaba acelerada con preocupación. 16 años de vivir con cuidado, de proteger los secretos de su familia, y ahora este nuevo oficial estaba haciendo preguntas.
No era una coincidencia. Al día siguiente, el oficial García estaba sentado en su escritorio en la comisaría, con un café en la mano, revisando registros en la base de datos. Había encontrado información básica sobre Ángela Rey. Historial laboral, licencia de conducir, impuestos de propiedad, todo normal. El expediente escolar de Jairo mostraba que era un buen estudiante sin problemas disciplinarios. Pero Ismael Rey era más esquivo. García había confirmado que Ismael existía. Licencia de matrimonio, propiedad conjunta con Ángela, registrado como padre en el certificado de nacimiento de Jairo. Pero su historial laboral era vago. Cuando intentó acceder a su expediente militar, se topó con un obstáculo inesperado. Clasificado, se requiere autorización. ¿Qué demonios?, murmuró García, mirando su pantalla. ¿Problema?, preguntó el sargento Valdés pasando por su escritorio. García cambió rápidamente de pantalla. No, señor, solo investigando algo. Una vez que Valdés se fue, García volvió a la base de datos. La designación clasificada podía significar muchas cosas. Ismael podría ser un contratista militar, analista de inteligencia o cualquier número de roles que requirieran autorización de seguridad. Pero no confirmaba necesariamente fuerzas especiales. Aún así, era suficiente para hacer que García se sintiera incómodo. Había hablado con colegas sobre el niño punk con el cuento de hadas de las fuerzas especiales, esperando desmentir fácilmente la afirmación de Jairo. Ahora no estaba tan seguro. Esa noche, García regresó a la calle del Cedro en su vehículo personal, un Dodge Charger negro, con vidrios tintados. Estacionó a una calle de distancia de la residencia de los Rey y se acomodó para observar. Era después de las 11 cuando las luces de la casa finalmente se apagaron. García esperó otra hora antes de salir de su auto y dirigirse hacia la propiedad. Se mantuvo en las sombras, moviéndose con la confianza de alguien que creía no ser observado. Su plan era simple: acercarse, tal vez echar un vistazo por las ventanas, ver si había alguna evidencia de la presencia o ausencia de Ismael Rey. Lo que García no sabía era que estaba siendo vigilado. 3 casas más abajo, en una habitación oscura, una figura observaba su acercamiento a través de ópticas especializadas. Cuando el oficial se coló en el patio lateral de los Rey, la figura levantó un teléfono seguro y habló en voz baja. A medianoche tenemos actividad en la residencia Rey. Policía local, de civil. Vigilancia no autorizada. Identidad confirmada como oficial Bernardo García. Una pausa. Luego. Entendido. Continuar monitoreando únicamente. La figura volvió a la ventana, observando mientras García merodeaba por la casa de los Rey, mirando por las ventanas, probando la puerta trasera. Finalmente, el oficial se retiró a su vehículo y se fue. Solo entonces la figura envió un mensaje final. Están husmeando en la residencia Rey. Se recomienda escalar protocolo. La respuesta fue inmediata y breve. Recibido. Informando a Fantasma. Mientras García conducía a casa, satisfecho con su reconocimiento aunque había aprendido poco, no tenía idea de que sus acciones habían desencadenado una respuesta mucho más allá del tranquilo vecindario suburbano de Altos del Roble. No sabía que el nombre de Ismael Rey ahora se discutía en instalaciones seguras, donde pocos tenían autorización para entrar. No tenía idea de que había entrado en sombras mucho más grandes de lo que podía imaginar. El amanecer llegó a Altos del Roble con un silencio que ocultaba la creciente tensión en el vecindario. El oficial Bernardo García estaba sentado en su patrulla, estacionado a una calle de la residencia de los Rey. Había estado allí desde las 5 de la mañana, operando con poco sueño y alimentado por una mezcla de café y obsesión. La casa de los Rey permanecía en silencio, con las cortinas cerradas, sin movimiento, sin señales de vida. García comprobó su reloj. Oficialmente estaba fuera de servicio, habiendo terminado su turno 1 hora antes. Lo que planeaba no seguía los procedimientos del departamento. Cruzaba líneas, pero no podía desprenderse de la sensación de que la afirmación de Jairo sobre su padre
era más que un mecanismo de defensa de un adolescente. Esperó hasta que el auto de Ángela salió del garaje. Ella llevaba pijamas de enfermera ese día, un turno temprano en el hospital. 20 minutos después, Jairo salió, con la mochila al hombro y auriculares puestos. García se hundió más en su asiento mientras el chico pasaba, dirigiéndose a la escuela. La casa estaba vacía ahora. Perfecto. García rodeó la propiedad por la parte trasera, manteniéndose en las líneas de árboles de los vecinos para evitar ser visto. El patio trasero de los Rey era modesto pero bien cuidado. Un pequeño cobertizo de madera estaba cerca de la valla trasera. García probó la puerta, cerrada con llave. Miró rápidamente a su alrededor. Luego sacó una pequeña herramienta de su bolsillo. La cerradura era básica y le tomó solo segundos abrirla. La puerta se abrió con un suave chirrido. Dentro, el cobertizo estaba ordenado. Herramientas de jardín colgaban de ganchos en una pared. Una cortadora de césped estaba en una esquina. Estantes contenían diversos suministros domésticos. Nada sospechoso, nada inusual. García sintió una punzada de decepción. Entonces, sus ojos captaron algo. Detrás de una pila de macetas de terracota, en el estante más alto, se veía la esquina de una caja. De puntillas, García la bajó con cuidado. La caja de metal estaba vieja y abollada, asegurada con un pequeño candado. García la examinó, sopesando sus opciones. Forzar un segundo candado sería más difícil de explicar si lo atrapaban. En cambio, sacó su teléfono y fotografió la caja desde varios ángulos, luego alcanzó para devolverla a su lugar. Al estirarse, la caja se le deslizó ligeramente de las manos y la tapa se movió. No estaba cerrada con llave después de todo. El candado estaba allí, pero no asegurado. García dudó solo un momento antes de abrirla. Dentro había algunos objetos. Algo de moneda extranjera, un pequeño cuaderno, lleno de lo que parecía un código o taquigrafía. Y debajo de todo, una fotografía. Mostraba a un Ismael más joven, con uniforme de camuflaje desértico, de pie junto a otros 3 hombres, cuyos rostros estaban parcialmente en sombras. El rostro de Ismael también estaba medio oculto, pero sus ojos eran claros y penetrantes, mirando directamente a la cámara con una intensidad que incomodó a García. No había insignias ni marcas identificativas en los uniformes, ninguna indicación de dónde o cuándo se tomó la foto. García fotografió todo rápidamente, luego devolvió los objetos exactamente como los había encontrado. Reemplazó la caja en el estante y salió del cobertizo, asegurándose de cerrar la puerta con llave. De vuelta en su auto, García estudió las fotos que había tomado, acercándose al rostro de Ismael. Había algo en esos ojos que lo perturbaba, una dureza, una mirada de conocimiento que parecía atravesar la cámara hacia quien la viera años después. «¿Quién eres realmente, Ismael Rey?», murmuró García. Más tarde esa mañana, Ángela Rey irrumpió en la comisaría, con su identificación del hospital aún colgando del cuello. Su compostura habitual fue reemplazada por una furia apenas contenida, mientras se acercaba al mostrador. «Necesito presentar una queja», declaró, con voz controlada pero firme. El oficial Jiménez levantó la vista. «¿Cuál es el problema, señora?» «Alguien entró en mi cobertizo esta mañana. Tengo una cámara de seguridad que lo grabó». Colocó su teléfono en el mostrador, mostrando una imagen clara de García forzando la cerradura. «Ya sé. Y ese alguien es uno de sus oficiales». Los ojos de Jiménez se abrieron al reconocer a García en la pantalla. «Señora, necesitaré hablar con el sargento. Sé exactamente quién es», continuó Ángela. «Oficial Bernardo García, el mismo oficial que ha estado acosando a mi hijo y haciendo preguntas invasivas sobre mi familia por el vecindario». El sargento Valdés salió de su oficina, atraído por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?». Ángela repitió su queja, mostrando el video de seguridad. La expresión de Valdés se ensombreció. «Señora Rey, quiero asegurarle que tomamos esto muy en serio. Por favor, pase a mi oficina para que podamos tomar su declaración formal». 1 hora después,
Ángela salió de la comisaría con una copia de su queja y un número de caso. El sargento Valdés prometió una investigación completa, pero ella no pasó por alto cómo cambió su actitud cuando mencionó el nombre de Ismael. Algo en sus ojos, reconocimiento, tal vez, o cautela. Esa noche, mientras Ángela relataba los eventos a Jairo, su teléfono vibró con un mensaje. Lo revisó y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Jairo. «Nada», dijo. Demasiado rápido. «Solo trabajo». Pero no era trabajo. El mensaje decía simplemente: «Queja presentada, marcada. Manténganse en espera». Sin firma, sin explicación necesaria. Ángela lo borró de inmediato. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Marina Torres estaba sentada frente a su computadora, con los dedos volando sobre el teclado. Lo que comenzó como curiosidad sobre el papá de Jairos se había convertido en una inmersión profunda en foros militares y reportes de misiones desclasificados. Marina siempre había sido buena con las computadoras, mejor de lo que muchos adultos sospechaban. Navegó por reportes de noticias archivados, registros militares públicos y foros especializados donde veteranos compartían versiones suavizadas de sus experiencias. Le tomó días de búsqueda, pero finalmente encontró algo. Una referencia pasajera en un reporte de misión censurado. Equipo de extracción liderado por Rey. Recuperó exitosamente el activo a pesar de fuerte oposición. Y luego, en una publicación de un foro por un marín retirado. Cuando enviaron a los silenciadores, sabíamos que era serio. Esos tipos eran fantasmas. Entraban y salían antes de que alguien supiera que estaban allí. Otra respuesta mencionaba la Operación Silenciador como una de las unidades más clasificadas en la historia militar reciente, con gran parte de su trabajo aún fuertemente censurado décadas después. Marina se recostó en su silla procesando la información. No podía estar segura de que este fuera el padre de Jairo. Rey era un apellido común, después de todo. Pero las fechas coincidían, y la secrecía alrededor de la unidad explicaría la privacidad de la familia. La puerta de su habitación se abrió y su padre asomó la cabeza. ¿Todavía despierta, Marina? Es después de medianoche. Solo terminando una investigación, respondió, cerrando rápidamente las pestañas de su navegador. Jaime Torres estudió el rostro de su hija. Esto no tendrá que ver con el chico Rey y ese oficial que mencionaste, ¿verdad? Marina dudó. Tal vez. Jaime suspiró. Marina, sé que quieres ayudar, pero ten cuidado. Si lo que sospechas sobre el padre es cierto, estas no son aguas en las que quieras nadar sin chalecos salvavidas. ¿Qué quieres decir? Solo ten cuidado. Si Ángela Rey necesita ayuda legal, dile que me llame directamente. Pero por lo demás, mantén distancia de esta situación. Después de que su padre se fue, Marina reabrió su navegador. Había una referencia más que había encontrado. Un reporte de misión fuertemente censurado con una línea de firma parcialmente visible. A. Rey. Operación Silenciador. Unidad 8. No era una prueba concluyente, pero era suficiente para hacerla creer que Jairo había dicho la verdad. Los días siguientes trajeron una extraña calma a Altos del Roble. García había sido reasignado temporalmente a tareas de escritorio mientras se investigaba la queja de Ángela. Jairo caminaba hacia y desde la escuela sin incidentes, pero había cambios sutiles en el vecindario. Camionetas negras con vidrios tintados fueron vistas circulando por la zona de noche. Los vecinos notaron vehículos sin identificar estacionados en horarios extraños. Los susurros comenzaron a extenderse. Algo estaba ocurriendo en el tranquilo suburbio. Una tarde, mientras Jairo se detenía en la tienda de la esquina de Torres por un refresco después de practicar baloncesto, se encontró cara a cara con García. El oficial estaba de civil, comprando cigarrillos en el mostrador. Sus ojos se encontraron en el espejo de la tienda.
García se giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vaya, si no es el hijo del Capitán América, dijo, lo bastante alto para que los otros clientes lo oyeran. ¿Sigues contando cuentos de soldados, pequeño? Jairo no dijo nada. Solo sostuvo la mirada de García mientras colocaba su refresco en el mostrador y sacaba su billetera. García se acercó más. ¿Sabes qué es gracioso? Hice algunas averiguaciones sobre tu papá. Cosas interesantes. Jairo mantuvo su expresión neutral, pero su corazón se aceleró. Pagó su refresco y se giró para irse. No he terminado de hablar contigo, dijo García, endureciendo la voz. Pero yo sí de escucharte, respondió Jairo en voz baja, reflejando la mirada tranquila de su padre, unos ojos que no revelaban nada mientras veían todo. Algo en esa mirada desconcertó a García. Era demasiado familiar, demasiado reminiscentemente de la fotografía que había encontrado. La misma confianza serena, la misma fuerza tácita. ¿Crees que eres duro porque tu papá te enseñó algunos trucos? García se acercó aún más, invadiendo el espacio personal de Jairo. Déjame decirte algo, pequeño. Tu papá no es quien crees. Los hombres como él no son héroes. Solo son buenos matando. Jairo no se inmutó, no retrocedió. ¿Hemos terminado aquí, señor? Necesito ir a casa. La falta de reacción solo frustró más a García. Quería provocar al chico, verlo perder el control. Pero Jairo permaneció compuesto, con su dignidad intacta a pesar de la humillación pública. El dueño de la tienda, el señor Torres, carraspeó ruidosamente. ¿Todo bien por ahí? Perfecto, murmuró García, finalmente retrocediendo, solo poniéndome al día con un alborotador local. Jairo salió de la tienda, sintiendo los ojos de García clavados en su espalda. Una vez fuera, respiró hondo, estabilizándose. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Controla lo que puedes controlar. Tus reacciones son solo tuyas. Al día siguiente, Jairo estaba jugando baloncesto con amigos en la cancha pública cuando varias patrullas policiales llegaron, con las luces encendidas. El oficial García salió del primer vehículo, seguido por otros 2 oficiales. «Jairo Rey», llamó García, avanzando hacia la cancha. «Necesitas venir con nosotros». El juego se detuvo. Todos se giraron para mirar. «¿Por qué?», preguntó Jairo, con el balón aún en las manos. «Se reportó un disturbio. Testigos dicen que estabas involucrado». «¿Qué disturbio? He estado aquí la última hora». García se acercó con las esposas ya en la mano. «No lo hagas más difícil de lo necesario». Los amigos de Jairo protestaron. «No hizo nada, todos hemos estado aquí». Pero García no estaba interesado en sus testimonios. Esto era personal ahora. Una jugada de poder destinada a poner a Jairo en su lugar, a probar que García tenía allí el control. «Date la vuelta. Manos detrás de la espalda», ordenó García. Jairo obedeció, sabiendo que resistirse solo escalaría la situación. Mientras el frío metal se cerraba alrededor de sus muñecas, recordó las palabras de su padre una vez más. En una habitación llena de lobos, conviértete en la tormenta silenciosa. Marina observaba desde el otro lado de la calle, grabando todo en su teléfono. Esta vez, estaba transmitiendo en vivo a su cuenta privada de redes sociales, donde su padre podía verlo. Jaime Torres ya estaba llamando a colegas antes de que la patrulla que llevaba a Jairo abandonara la escena. En la comisaría, Jairo estaba solo en una sala de espera, no técnicamente una sala de interrogatorios. No lo habían acusado de nada específico aún, pero el mensaje era claro. García quería hacerlo sudar. Ángela llegó a la comisaría en un torbellino de furia controlada. «¿Dónde está mi hijo?», exigió en el mostrador. «Jairo Rey, un oficial lo trajo de la cancha de baloncesto hace una hora». El sargento de recepción revisó su computadora. «Está detenido mientras se investiga un disturbio». «¿Qué disturbio? Mi hijo estaba jugando baloncesto con amigos. Tengo múltiples testigos. Señora, necesitará hablar con el oficial que lo arrestó».
Entonces tráigalo ahora. Y quiero ver a mi hijo inmediatamente. Eso no es posible en este momento. El oficial García está procesando... ¿Oficial García? La voz de Ángela se agudizó. El mismo oficial que está bajo investigación por entrar en mi propiedad. El que ha estado acosando a mi hijo. ¿Él está a cargo de este caso? El sargento pareció incómodo. Señora, entiendo su preocupación. No, no la entiende. Traiga a su supervisor ahora, o la próxima llamada que haga será a mi abogado, seguida por cada medio de comunicación en el estado. Mientras Ángela luchaba por ver a su hijo, García entró en la sala donde esperaba Jairo. ¿Cómodo?, preguntó, con una sonrisa sarcástica. Jairo no dijo nada. «Sabes, podría acusarte de agresión. Tengo un testigo que dice que empujaste a alguien en esa cancha. Tu palabra contra la suya». Jairo permaneció en silencio. «No tan duro sin tu papá para protegerte, ¿verdad?» García se inclinó más cerca. «¿Dónde está, por cierto? ¿En alguna misión secreta? ¿O tal vez simplemente no le importa lo suficiente como para aparecer?» Jairo miró directamente a los ojos de García. «¿Me está acusando de algo, señor? ¿O esto es solo más acoso?» El teléfono de García sonó antes de que pudiera responder. Lo revisó. Frunció el ceño y salió de la sala. En el pasillo, el sargento Valdés lo esperaba con una expresión grave. «¿Qué demonios estás haciendo, García? La madre del chico está armando un escándalo en el vestíbulo, amenazando con abogados y medios. Y tiene razón. Estás bajo investigación por el incidente del cobertizo. No deberías estar cerca de este caso. El chico estuvo involucrado en un disturbio. Respondí a una llamada». «¿Qué llamada? No hay nada en el despacho sobre ningún disturbio en la cancha de baloncesto». García titubeó. «Recibí información de una fuente confidencial». Valdés lo interrumpió. «Esto termina ahora. El chico se va a casa con su madre. Y tú, estás suspendido. Con efecto inmediato. Entrega tu placa y tu arma». «No puedes hacer eso. Esto no es sobre el chico. Hay algo con el padre. Algo grande. Te digo que Ismael Rey no es quien dice ser». La expresión de Valdés cambió sutilmente. «Razón de más para que te retires, García. Confía en mí en esto. Estás en aguas demasiado profundas para nadar». Mientras discutían, un silencio extraño cayó sobre la comisaría. El habitual parloteo de radios y teléfonos pareció disminuir. Los oficiales en sus escritorios se enderezaron casi imperceptiblemente. Las miradas se dirigieron hacia la entrada. Por las puertas principales entró un hombre de estatura promedio, con una postura militar recta. Vestido con jeans, botas y una camiseta gris simple, no había nada particularmente notable en su apariencia. Pero algo en su forma de moverse, deliberada, consciente, controlada, exigía atención. Ismael Rey había llegado. Ismael se movió por la comisaría con la confianza silenciosa de alguien completamente a gusto en territorio hostil. No se apresuró, no alzó la voz, no hizo movimientos innecesarios. Sus ojos, la misma mirada penetrante que había inquietado a García en la fotografía, escanearon la sala, sin pasar por alto nada. Ángela lo vio primero, el alivio inundando su rostro. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que Ismael se acercara al mostrador. «Estoy aquí por mi hijo, Jairo Rey», declaró, con una voz profunda y tranquila. El sargento de recepción lo miró por un momento antes de encontrar su voz. «Señor, necesitaré ver alguna identificación». Ismael alcanzó lentamente su bolsillo trasero y sacó su billetera. De ella extrajo no una licencia de conducir estándar, sino una identificación militar con distintivos bordes rojos. Los ojos del sargento se abrieron al examinarla. «Un momento, señor», dijo, de repente respetuoso. «Traeré al sargento». Valdés salió del pasillo, aún discutiendo con García, cuando vio a Ismael. Se congeló, un destello de reconocimiento cruzando su rostro.
Valdés había servido antes de unirse a la policía. Sabía lo que significaban esos bordes rojos. «Señor Rey», dijo, extendiendo la mano. «Sargento Pablo Valdés, ha habido un malentendido con su hijo». «¿Lo ha habido?», respondió Ismael, estrechando la mano ofrecida. Sus ojos se desviaron hacia García, que estaba cerca, intentando ocultar su sorpresa con desafío. «Su hijo fue traído por un disturbio, pero no encontramos evidencia que lo respalde», explicó Valdés rápidamente. «Será liberado de inmediato, sin cargos». «Quiero verlo ahora», dijo Ismael. No era una solicitud. «Por supuesto, por aquí». Mientras se dirigían al área de detención, García dio un paso adelante. «Espere un momento. Todavía estamos procesando». Valdés lo interrumpió. «Retrocede, García. Estás suspendido. ¿Recuerdas?». Ismael hizo una pausa, enfrentando a García por primera vez. El oficial sintió un escalofrío mientras esos ojos lo evaluaban, catalogando fortalezas, debilidades, nivel de amenaza. «Oficial García», dijo Ismael, con tono conversacional. «Entiendo que ha estado haciendo preguntas sobre mí». García tragó saliva, pero mantuvo su bravuconería. «Solo estoy haciendo mi trabajo, manteniendo a la comunidad segura». «¿Entrando en mi propiedad? Acosando a mi hijo». Interesante interpretación del trabajo policial. Antes de que García pudiera responder, Ismael sacó un documento doblado de su bolsillo y se lo entregó a Valdés. «Esta es una solicitud formal de todos los registros relacionados con las interacciones del oficial García con mi familia, incluido el incidente de hoy. Ha sido presentada a través de los canales adecuados, pero quise entregar una copia de cortesía en persona». Valdés escaneó el documento, notando sellos y firmas oficiales que iban mucho más allá de la autoridad del departamento de policía local. Su rostro palideció ligeramente. «Cooperaremos plenamente, señor Rey». Ismael asintió una vez. Luego continuó hacia la sala de detención, dejando a García furioso y confundido. Esto no era la confrontación que había esperado. Sin amenazas, sin elevar la voz, solo el despliegue silencioso de una autoridad que García no podía comenzar a entender. Jairo levantó la vista cuando la puerta se abrió, esperando ver a García de nuevo. En cambio, su padre estaba en el umbral. Por un momento, la compostura del joven de 16 años se quebró. Alivio, amor y un toque de preocupación cruzaron su rostro antes de que controlara su expresión nuevamente. «Papá», dijo simplemente. Ismael cruzó la sala en 3 zancadas y colocó una mano en el hombro de su hijo, un gesto más poderoso que un abrazo. «¿Estás bien?». Jairo asintió. «Estoy bien. Vámonos a casa». Mientras salían de la sala, Ángela se unió a ellos, formando un triángulo protector alrededor de su hijo. Los Rey se movieron por la comisaría como una unidad, con las miradas al frente, la dignidad intacta. García los observó irse, la frustración creciendo dentro de él. Esto no había terminado. Había sido humillado públicamente, su autoridad socavada. Algo en Ismael Rey disparaba todas las alarmas en su cabeza. El hombre era peligroso, estaba seguro de ello. Después de entregar su placa y arma, García se sentó en su auto en el estacionamiento de la comisaría, con las manos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La suspensión significaba que ya no tenía acceso oficial a los recursos policiales, pero aún tenía contactos, favores que podía cobrar. Esa noche, mientras la familia Rey se reunía en la mesa de la cocina para su primera comida juntos en meses, García estaba encorvado sobre su computadora en casa, con los dedos volando sobre el teclado. Tenía un amigo en registros militares, alguien que le debía un favor. Le tomó varias llamadas y la promesa de favores futuros, pero finalmente obtuvo lo que quería: acceso a una base de datos restringida. El nombre de Ismael Rey sacó un archivo, la mayor parte censurado, pero había lo suficiente.
Su registro de servicio mostraba despliegues en lugares de los que García nunca había oído hablar, durante períodos que no coincidían con operaciones conocidas. Y allí estaba, parpadeando en la parte superior de la pantalla. Operativo clasificado activo, no retirado. Activo. García se recostó, pasándose las manos por el cabello. ¿En qué demonios me he metido? Y más importante, ¿qué estaba haciendo un operativo clasificado activo, viviendo en un vecindario suburbano en Altos del Roble? En la residencia de los Rey, después de que Jairo se fue a la cama, Ismael y Ángela se sentaron en el salón, con las voces bajas. ¿Qué tan grave es?, preguntó Ángela. Controlable, respondió Ismael. Por ahora. Pero este García es impredecible, peligroso en su ignorancia. Entró en nuestro cobertizo. Encontró tu caja. Ismael asintió. Sé que fue una prueba. La cerradura estaba deliberadamente abierta. No hay nada ahí que revele algo importante. Y la foto, justo lo suficiente para hacerlo curioso sin revelar nada específico. Ángela negó con la cabeza, una pequeña sonrisa asomando a pesar de la situación. Lo estabas probando incluso entonces. Necesitaba saber qué tipo de hombre enfrentamos. Ahora lo sé. El peor tipo. Uno con un ego herido y algo que demostrar. La expresión de Ismael se endureció ligeramente. Seguirá viniendo. Ya accedió a bases de datos restringidas. Los ojos de Ángela se abrieron. ¿Cómo lo sabes? Porque fui notificado en el momento en que lo hizo. Ese es el protocolo. ¿Qué pasa ahora? YMSTCIA se quedó en silencio por un momento. Ahora esperamos. Vemos qué hace a continuación. El equipo está en posición. Lo están vigilando. Y Jairo fue arrestado hoy, Ismael, frente a sus amigos, por la vendetta de este hombre. Lo sé. Y el oficial García aprenderá que eso fue un error. La voz de Ismael permaneció tranquila, pero había algo en su tono que habría helado la sangre de García. Has entrado en sombras más grandes de lo que sabes. Mientras tanto, mientras García finalmente salía de su casa esa noche, dirigiéndose a un bar para ahogar su frustración y planear su próximo movimiento, no notó el auto estacionado a 2 calles de distancia. No vio las ópticas de alta potencia rastreando su movimiento. No escuchó la voz suave hablando en un dispositivo de comunicación seguro. A través de la mira, las retículas se centraron brevemente en el pecho de García antes de apartarse. Ha pinchado al fantasma equivocado, murmuró el observador, bajando el dispositivo. Y aún no lo sabe. El camión anodino rodó lentamente por las afueras de Altos del Roble, con las luces apagadas, moviéndose con propósito deliberado a través de la oscuridad. Era justo después de la medianoche cuando Ismael Rey estacionó al borde del pueblo, bajo la sombra de un viejo roble. Permaneció inmóvil durante varios minutos, con los ojos escaneando el área circundante, revisando y volviendo a revisar en busca de anomalías o señales de vigilancia. Esto era protocolo, arraigado tras años de operaciones en lugares donde un solo error significaba la muerte. Aunque ahora estaba en casa, en el tranquilo suburbio americano, esos instintos seguían afilados como cuchillas. Especialmente esa noche. Ismael había llegado antes de lo planeado. El arresto de Jairo había acelerado su cronograma, obligándolo a interrumpir una misión en el extranjero. Pocas personas entendían lo que Ismael realmente hacía para ganarse la vida. Aún menos sabían la importancia del trabajo que había dejado inconcluso para proteger a su familia. Tras confirmar que el área estaba segura, Ismael salió del camión. Vestía ropa sencilla, jeans, una chaqueta oscura, botas, nada que llamara la atención. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos mientras se abría paso a través de una serie de patios traseros y calles laterales, evitando las carreteras principales y las cámaras de seguridad. Ismael había mapeado cada acceso a su hogar años atrás, cuando se mudaron por primera vez a Altos del Roble. Conocía cada punto ciego, cada posible punto de observación, cada ruta de escape. No porque fuera paranoico, sino porque era minucioso. Hizo una pausa en el jardín de la señora Jiménez.
recordando cómo le había hablado a García sobre su familia. No con malicia. La anciana siempre había sido amable con ellos, pero las personas rara vez entendían el peligro de una conversación casual. La casa de los Rey estaba a oscura, excepto por una pequeña luz en la cocina. Ismael se acercó desde la parte trasera, entrando por una puerta lateral con una llave que pocos sabían que existía. Se movió por la casa en silencio, sabiendo exactamente qué tablas del suelo crujirían y evitándolas instintivamente. Ángela estaba esperando en la cocina con una taza de té enfriándose entre sus manos. No se sobresaltó cuando él apareció. Tras 16 años de matrimonio con un fantasma, se había acostumbrado a sus llegadas silenciosas. «Llegaste temprano», dijo suavemente, levantándose para abrazarlo. «Tenía que hacerlo», respondió Ismael, abrazándola con fuerza por un momento antes de retroceder para mirarla. «¿Dónde está?» «Arriba. Dormido». Ángela estudió el rostro de su esposo, leyendo los sutiles signos de fatiga y tensión que otros pasarían por alto. «¿Qué tan grave es?» «Complicado». Ismael se dirigió al refrigerador, sirviéndose un vaso de agua. «La misión estaba casi completa. Cuando recibí noticias de lo que pasó aquí, tuve que pasársela a Miller y Jackson». Ángela asintió, entendiendo la importancia. Ismael rara vez abandonaba operaciones. Que lo hubiera hecho significaba que consideraba la amenaza a su familia seria. «Contendrán la situación», continuó Ismael. «Pero mi partida temprana levantó banderas. Habrá preguntas». «¿De quién?» «De todos», dijo Ismael, con una leve sonrisa sin humor, desde el secretario hasta los activos locales. «Un operativo de mi clasificación no simplemente se retira a mitad de una misión a menos que haya pasado algo crítico». «Algo crítico pasó», dijo Ángela con firmeza. «Tu hijo fue atacado, arrestado sin causa». Ismael asintió, su expresión endureciéndose brevemente. «Sí, y el oficial García aprenderá lo que eso significa». Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, la reunión dulce pero ensombrecida por las circunstancias que la provocaron. «Ha cambiado desde la última vez que lo viste», dijo Ángela eventualmente, creciendo tan rápido. «Se manejó bien», señaló Ismael con orgullo silencioso. «Se mantuvo tranquilo, no escaló, justo como su padre». Ismael sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Debería subir, verlo. Estará feliz de que estés en casa», dijo Ángela, apretándole la mano. «Incluso en estas circunstancias». Ismael subió las escaleras en silencio, deteniéndose fuera de la puerta de Jairo. Escuchó la respiración constante de su hijo por un momento antes de abrir la puerta silenciosamente. Jairo yacía dormido, con un brazo sobre el rostro. Ismael se quedó mirando, impactado una vez más por lo rápido que crecen los hijos. Su trabajo lo había alejado demasiado a menudo, dejando demasiados vacíos en la vida de su hijo. Sin embargo, de alguna manera, Jairo se había convertido en un joven del que cualquier padre estaría orgulloso. Digno, controlado, con principios. Como si sintiera la presencia de su padre, Jairo se movió, abriendo los ojos lentamente. Por un momento, miró la figura en su puerta. Luego se sentó rápidamente. «Papá». «Hola, hijo». Ismael entró en la habitación, sentándose en el borde de la cama. «Perdón por despertarte». A la tenue luz del pasillo, Jairo estudió el rostro de su padre. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, una cicatriz fresca cerca de su sien. Pero su presencia era inalterada, sólida, confiable, poderosa en su quietud. «No se suponía que regresarías hasta dentro de un mes», dijo Jairo. «Los planes cambiaron». Ismael colocó una mano en el hombro de su hijo. «Escuché que tuviste problemas». Jairo bajó la mirada, un toque de vergüenza cruzando su rostro. No debía haberle dicho a ese policía que estabas en las fuerzas especiales. «No hiciste nada malo», interrumpió Ismael con firmeza. «El oficial te atacó por quién eres,
no por lo que dijiste. Jairo asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. No se detenía. Seguía presionando, haciendo preguntas sobre ti. Lo sé. Y ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Estás en problemas por volver temprano? Ismael sonrió ligeramente. Nada que no pueda manejar. Hablaron durante casi una hora, padre e hijo reconectándose después de meses separados. Ismael habló de paciencia, de legado, de la disciplina requerida para enfrentar la injusticia sin convertirse en ella, no dando sermones, sino compartiendo. De una generación a otra. Las batallas más duras, le dijo Ismael, se libran con moderación, no con rabia. Recuerda eso. Finalmente, los ojos de Jairo se volvieron pesados de nuevo. Antes de dejarlo dormir, Ismael preguntó casualmente, «Este oficial García, cuéntame todo». A la mañana siguiente, mientras Jairo estaba en la escuela, Ismael salió de la casa antes del amanecer. Condujo hasta las afueras del pueblo, a un viejo comedor que había estado allí desde que era niño. Dentro, 3 ancianos negros estaban sentados en una cabina de la esquina, tomando café y jugando dominós. Levantaron la vista cuando Ismael entró, con reconocimiento y respeto en sus ojos. «Mira quién trajo el viento», dijo Walter Díaz, el mayor de los 3 con 82 años. Ismael Rey, de vuelta entre los vivos. Ismael sonrió, estrechando la mano de cada hombre con firmeza antes de deslizarse en la cabina. Estos hombres lo conocían desde niño, lo habían visto crecer, partir al servicio, regresar cambiado. Eran ancianos en la comunidad, voces respetadas cuya influencia era más profunda de lo que muchos sospechaban. «Solo de paso», dijo Ismael, aceptando el café que la mesera trajo sin necesidad de pedirlo. «Escuché que tu chico tuvo problemas con ese nuevo oficial», dijo Jaime Vega, un cartero jubilado que sabía de los asuntos de todos. «García, ¿verdad? Malas noticias ese». Ismael asintió. «Parece haber desarrollado un interés poco saludable en mi familia». El tercer hombre, el reverendo Tomás Blanco, estudió a Ismael cuidadosamente. «No viniste solo para ponerte al día, hijo. ¿Qué necesitas de nosotros?» Ismael siempre había apreciado la franqueza del reverendo. Información. Ojos de la comunidad. García está suspendido, pero eso no lo detendrá. Necesito saber si hace algún movimiento. Los 3 hombres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa forjada a través de décadas de amistad. «Considéralo hecho», dijo Walter finalmente. «Haremos correr la voz, discretamente». «Gracias». Ismael tomó un sorbo de su café. «¿Y el resto del pueblo? ¿Cuál es el ambiente?» «Mixto», respondió el reverendo Blanco con honestidad. «Algunos están molestos por cómo trataron a tu chico. Otros», se encogió de hombros, «algunas cosas no cambian. Algunas sí», contraatacó Jaime. «Cuando te fuiste de aquí hace 20 años, una familia negra ni siquiera podía vivir en Altos del Roble. Ahora tu hijo camina por esas calles. No siempre es fácil, pero es posible». Ismael asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Jaime. «El progreso llega lento, pero llega», acordó el reverendo Blanco. «Ahora cuéntanos sobre este asunto de las fuerzas especiales. Siempre supe que hacías algo serio, pero nunca compartiste detalles». Ismael sonrió. «Y todavía no lo haré, pero prometo que cuando esto termine, tendremos una charla adecuada». Mientras Ismael dejaba el comedor, sintió una comodidad familiar al reconectar con los hombres que lo habían ayudado a formarse. Había dejado Altos del Roble como un adolescente inquieto, frustrado por sus limitaciones y prejuicios. Regresaba de vez en cuando a lo largo de los años, pero siempre brevemente, siempre parcialmente en las sombras. Pocos sabían que había estado vigilando su ciudad natal todo este tiempo. Mientras tanto, el oficial Bernardo García estaba sentado en su apartamento, rodeado de impresiones, notas y tazas de café vacías. Su suspensión
solo había alimentado su obsesión. La humillación de que le quitaran la placa y el arma frente a los Rey, nada menos, quemaba como ácido en su estómago. Pero García creía que estaba cerca de algo grande. El archivo parcial que había accedido mostraba que Ismael Rey no era solo un ex militar con actitud. Era activo, clasificado, conectado a operaciones de las que García ni siquiera podía encontrar referencias. El tipo de operativo cuya existencia misma era negada en los canales oficiales. ¿Por qué aquí?, murmuró García, mirando la escasa información que había reunido. ¿Por qué vivir en un lugar como este si eres algún activo élite del gobierno? La pregunta lo había consumido durante días. Su teoría de trabajo. Ismael Rey estaba sucio, dirigiendo algún tipo de operación justo bajo las narices de todos, usando su estatus clasificado como cobertura. Era la única explicación que tenía sentido para la mente sospechosa de García. Tomó su teléfono, marcando un número que ya había llamado varias veces. Tribuna Diaria, respondió una voz cansada. Frank, soy García otra vez. ¿Viste lo que te envié? El reportero local suspiró audiblemente. Bernardo, ya lo hablamos. No puedo publicar una historia acusando a un ciudadano de ser algún tipo de agente secreto sin pruebas, especialmente después de que te suspendieron por acosar a su familia. Te digo que hay algo aquí, insistió García. Este tipo aparece de la nada, muestra una identificación clasificada y de repente todo el departamento camina sobre cáscaras de huevo. ¿Eso no te parece sospechoso? Lo que me parece sospechoso es tu fijación con esta familia, respondió Frank sin rodeos. Déjalo antes de que pierdas más que solo tu placa. García colgó, furioso. Nadie le creía. Nadie veía lo que él veía. Bien, encontraría pruebas él mismo. Entonces todos entenderían con qué estaban lidiando. Tomó otro teléfono, uno desechable comprado con efectivo, e hizo una llamada diferente. El hombre que respondió no tenía nombre. Solo un servicio que García había usado ocasionalmente para obtener información sobre sospechosos. Necesito todo sobre Ismael Rey, dijo García sin preámbulos. Registros militares, transacciones financieras, historial de viajes, lo que puedas conseguir. Eso te costará, respondió la voz. Y si realmente es del gobierno, podría complicarse. Solo hazlo, espetó García, y arma un expediente sobre su hijo también. Jairo Rey. Después de colgar, García formó un nuevo plan. Reuniría suficientes pruebas para exponer a Ismael Rey públicamente, forzando la verdad a la luz. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del Hijo del Hombre, papá de fuerzas especiales? Murmuró García con una sonrisa amarga formándose. Fraude total, y voy a probarlo. Mientras García conspiraba, Marina Torres trabajaba en su propia investigación. El video del arresto de Jairo había desatado indignación entre sus compañeros de clase. Marina lo había editado cuidadosamente, añadiendo contexto sobre el acoso previo, y lo publicó en sus cuentas de redes sociales. La respuesta fue inmediata y generalizada. Los foros comunitarios locales explotaron con debates. Algunos defendían a la policía, otros expresaban indignación por el claro ataque a un adolescente negro. Y entonces, extrañamente, los foros militares comenzaron a encenderse con comentarios crípticos. Uno captó la atención de Marina. Ismael Rey, si es quien creo que es, ese oficial no tiene idea de en qué se metió. El comentario venía de una cuenta verificada perteneciente a un coronel retirado del ejército, con conexiones a operaciones especiales. Marina lo capturó antes de que fuera eliminado horas después. Mientras la tormenta en línea crecía, Ismael visitó la comisaría, identificándose tranquilamente en el mostrador. No para hacer amenazas o exigencias, sino simplemente para presentarse adecuadamente a los líderes del departamento. El jefe Villalobos lo recibió nerviosamente en su oficina. Señor Rey, quiero asegurarle que las acciones del oficial García no reflejan las políticas ni los valores de nuestro departamento.
Entiendo, respondió Ismael, con tono neutral. Los oficiales individuales toman decisiones individuales. Es como se abordan esas decisiones lo que define a una organización. El jefe asintió, incómodo bajo la mirada firme de Ismael. La investigación sobre el incidente del cobertizo está en curso, y el oficial García permanece suspendido hasta que se complete. ¿Y el arresto ilegal de mi hijo? El jefe Villalobos se movió en su asiento. Estamos revisando las circunstancias. Parece haber habido un malentendido. ¿Un malentendido?, repitió Ismael, las palabras sin inflexión. ¿Así llaman al perfilamiento racial y al arresto falso en Altos del Roble? El jefe no tenía una buena respuesta. Ismael no insistió más. Simplemente se puso de pie y le entregó al hombre su tarjeta. Blanca, sencilla, con solo un nombre y un número. Si el oficial García hace contacto con mi familia nuevamente, llámeme directamente, día o noche. Después de que Ismael se fue, el jefe Villalobos miró la tarjeta por un largo momento antes de tomar su teléfono. Había recibido una llamada esa mañana de alguien en el Pentágono, una breve conversación profesional que lo había dejado profundamente inquieto. ¿Entiende quién es Ismael Rey?, le había preguntado el oficial militar. ¿Se da cuenta de qué contiene su expediente de servicio? El jefe no había sabido cómo responder. Ahora, mirando la sencilla tarjeta blanca, se preguntó qué tipo de tormenta se estaba gestando en su tranquilo pueblo. El oficial Bernardo García se agachó en la oscuridad, observando la residencia de los Rey a través de binoculares de visión nocturna. Detrás de él, 4 hombres esperaban. Oficiales fuera de servicio que compartían sus sospechas y resentimientos. Esto no era una operación policial oficial. No había órdenes. No había causa probable, solo la obsesión de García y su capacidad para convencer a otros de seguirlo. Recuerden, solo estamos recolectando inteligencia, susurró García, sin confrontaciones. Entramos, documentamos lo que encontremos y salimos. Los otros asintieron, ajustando su equipo táctico, equipo prestado del departamento sin autorización. Todos llevaban armas de mano, aunque García había insistido en que eran solo para protección. «La casa del objetivo está oscura», murmuró un oficial. «Parece vacía». «La información dice que están en un evento escolar hasta las 9», respondió García dándoles aproximadamente 1 hora. Lo que García no sabía era que su información, una conversación casual escuchada en el supermercado, había sido deliberadamente preparada. Los Rey no estaban en ningún evento escolar. La casa estaba vacía porque Ismael había anticipado exactamente este movimiento. Mientras García lideraba a su equipo a través del césped trasero hacia la casa, cámaras ocultas rastreaban su movimiento. En una ubicación segura a 3 calles de distancia, Ismael observaba la transmisión en una laptop, con expresión indescifrable. «Predecible», murmuró a un compañero invisible. Exactamente como se esperaba. García forzó la cerradura de la puerta trasera con eficiencia practicada, y la incursión no autorizada comenzó. El equipo se movió por la casa metódicamente, fotografiando habitaciones, revisando cajones, buscando compartimentos ocultos o cajas fuertes. «No hay nada aquí», dijo un oficial después de 20 minutos de búsqueda. «Solo cosas normales de familia. Esto es una pérdida de tiempo, Bernardo». «Sigan buscando», insistió García. «Revisen debajo de los muebles, detrás de los cuadros. Está escondiendo algo». Mientras el equipo frustrado continuaba su búsqueda, ninguno notó los pequeños dispositivos que Ismael había colocado en sus vehículos. Mientras invadían su hogar, él había desactivado los 5 autos. Nada dramático. Solo problemas mecánicos sutiles que impedirían que arrancaran. Un mensaje, una advertencia. Cuando finalmente dejaron la casa, sin encontrar nada incriminatorio a pesar de su búsqueda exhaustiva, la realidad de su situación se hizo evidente rápidamente. «Mi auto no arranca», reportó el primer oficial con un borde de pánico en la voz. Uno por uno, cada uno descubrió el mismo problema.
García pateó su neumático con frustración, la magnitud de su error volviéndose clara. Estaban varados, en equipo táctico, después de entrar ilegalmente en una casa. Lo sabía, se dio cuenta García, un temor frío recorriéndolo. De alguna manera sabía que venamos. Mientras debatían sus opciones, Ismael hizo una sola llamada desde su ubicación segura. No a la policía, eso habría sido el movimiento esperado. En cambio, contactó a un viejo amigo militar que ahora trabajaba en el Pentágono. «Soy Rey», dijo simplemente. «Necesito cobrar ese favor». A la mañana siguiente, mientras García y sus cómplices lidiaban con las consecuencias de su incursión fallida, amonestaciones escritas, suspensiones extendidas, posibles cargos criminales, el jefe Villalobos recibió otra llamada de Washington. Esta vez, el mensaje fue cristalino. La situación en Altos del Roble ha atraído atención en los niveles más altos. Su problema está a punto de volverse muy público. Le sugiero que se adelante antes de que entierre su carrera. La respuesta estratégica de Ismael a la incursión había sido calculada para un efecto máximo con una fuerza mínima. No había confrontado a García directamente, no se había involucrado físicamente, ni siquiera había llamado a las autoridades locales. En cambio, simplemente había documentado todo y dejó que el sistema funcionara. Pero García, consumido por la humillación y desesperado por salvar su credibilidad, hizo su movimiento más temerario aún. Al día siguiente, apareció en la secundaria Altos del Roble durante el almuerzo. Sin placa ni autoridad, pero aún con el aire de un agente de la ley, se acercó a Jairo en el comedor abarrotado. «Jairo Rey, estás bajo arresto», anunció en voz alta, agarrando el brazo del adolescente. Los estudiantes jadearon y se apartaron. Los profesores avanzaron, inseguros. «¿Por qué cargo?», preguntó Jairo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Obstrucción a la justicia e interferencia con una investigación policial», improvisó García. «Tu padre está bajo investigación por crímenes graves y has estado ocultando información». Era completamente fabricado. Pero García estaba más allá de la razón ahora. En su mente, este arresto público obligaría a Ismael a salir a la luz, a revelar cualquier secreto que estuviera escondiendo. Marina, sentada cerca, comenzó a transmitir en vivo de inmediato. «Esto está ocurriendo ahora mismo en la secundaria Altos del Roble», narró, con voz firme a pesar de su conmoción. «Un oficial de policía suspendido está intentando arrestar a Jairo Rey sin orden ni causa». El video se extendió instantáneamente, pasando de sus cuentas sociales a sitios de noticias locales en minutos. Mientras García sacaba a Jairo de la escuela esposado, una multitud de estudiantes indignados y profesores confundidos lo seguía. El director intentó intervenir. «Oficial García, no tiene autoridad aquí. Libere a ese estudiante de inmediato». «Manténgase al margen», espetó García. «Esto es asunto policial». «No es policía activo», contraatacó el director. «Estoy llamando al departamento ahora mismo». Pero García ya estaba empujando a Jairo hacia su vehículo personal. En su estado delirante, creía que finalmente estaba tomando el control de la situación, forzando una confrontación que revelaría la verdad. En una hora, la comisaría de Altos del Roble estaba rodeada de manifestantes, estudiantes, padres, miembros de la comunidad, indignados por el video que Marina había compartido. Dentro, Ismael Rey entró solo por las puertas principales, con una actitud tranquila pero con un propósito inconfundible. El jefe Villalobos lo encontró en el vestíbulo, profundamente incómodo. «Señor Rey, quiero asegurarle que esto no fue una acción autorizada. García está actuando completamente fuera de nuestra autoridad». «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Ismael, con voz baja pero con un filo que hizo que todos en la sala se enderezaran. «En la sala de entrevistas con García. Hemos enviado oficiales para removerlo y liberar a Jairo, pero...». Ismael no esperó a que el jefe terminara. Caminó directamente hacia las salas de entrevistas,
con movimientos decididos y sin prisas. Nadie intentó detenerlo. Cuando entró en la sala donde García intentaba interrogar a Jairo, el oficial suspendido levantó la vista, con sorpresa que rápidamente se convirtió en desafío. «Perfecto momento», dijo García, con una sonrisa desesperada extendiéndose por su rostro. «Ahora podemos llegar a la verdad. ¿Qué estás haciendo realmente en Altos del Roble, Rey? ¿Dirigiendo operaciones, usando a tu familia como cobertura?» Ismael no respondió a García en absoluto. En cambio, miró a su hijo. «¿Estás bien?» Jairo asintió, con su compostura intacta a pesar de las circunstancias. Ismael se giró hacia García, colocando una carpeta en la mesa entre ellos. Dentro había documentos legales, grabaciones de vigilancia de la incursión ilegal y credenciales militares que empequeñecían cualquier cosa que García hubiera logrado acceder. «Oficial García», dijo Ismael con calma, «actualmente estás reteniendo a un menor en contra de su voluntad, habiéndolo secuestrado de la propiedad escolar mientras te hacías pasar por un oficial de policía. Estos son crímenes federales». La confianza de García vaciló. «Estoy investigando una posible amenaza a la seguridad nacional». «No», corrigió Ismael. «Estás persiguiendo a una familia porque tu ego no puede aceptar estar equivocado. Y ahora has cruzado líneas que no se pueden deshacer». Entre bastidores, los superiores de García estaban siendo inundados de llamadas, no solo de oficiales locales y padres enojados, sino de militares de alto rango, oficinas del Congreso y agencias de inteligencia. «¿Te das cuenta de con quién estás lidiando?», exigió un interlocutor al jefe Villalobos. «¿Tienes alguna idea de lo que ha hecho Rey por este país?». Mientras dos oficiales uniformados entraban para retirar a García, este hizo una última acusación desesperada. «Es un operativo fantasma, dirigiendo alguna misión encubierta aquí mismo en nuestro pueblo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto».